Ya puedes empezar. Muy bien. Como os decía, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda jornada del ciclo de violencia sobre las mujeres que organizamos Somos Más. Hoy vamos a abordar la necesidad de juzgados especializados en violencia sobre la mujer en todos los partidos judiciales. Lo vamos a hacer de la mano de una magistrada que desempeña su labor en un juzgado de violencia sobre la mujer, Cira García Domínguez, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Albacete. Cira lleva más de 18 años dedicada a la judicatura y toda una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, niñas y niños. Pertenece a la Asociación de Mujeres Juezas de España, AMGE. Le agradecemos mucho haber aceptado la invitación de esta asociación para participar en estas jornadas. No es la primera vez que nos honra con aceptar la invitación de Somos Más. Cuando quieras, magistrada. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor estar otra vez con vosotras. Es la segunda ya y bueno, pues espero que sea la segunda ya de muchas porque, bueno, veo que si hemos repetido es porque ha tenido buena aceptación y además yo creo que hay que seguir trabajando como lo estáis haciendo y como lo estamos haciendo, ¿no? Paso a paso, grano a grano, reivindicación a reivindicación y una reivindicación que hemos hecho desde la judicatura innumerables veces, que es la creación de juzgados especializados en violencia de género. Bueno, efectivamente yo represento a la Asociación de Mujeres Juezas de España. Quiero compartir que el próximo 29 de noviembre nos entregan desde el observatorio un reconocimiento por nuestra labor y por nuestra implicación. Yo soy una pequeña parte de esta Asociación de Mujeres Juezas que sobre todo tienen un compromiso claro con la protección de los derechos de las mujeres, con sus hijos y con sus hijas. Así que, bueno, si me permitís este pequeño espacio para celebrarlo con vosotras, pues nada, simplemente compartirlo. Bueno, yo creo que me voy a centrar por qué es necesario las preguntas que vamos a ir respondiendo, aunque tenemos que hablar también de normativa. Yo sé que esto no se trata de hacer una exposición jurídica, no es el objetivo, pero sí es importante ver qué instrumentos legales tenemos para reivindicar una cosa que estamos reivindicando ya desde que entró en vigor la Ley de Violencia de Género en el año 2004, ¿vale? Es importante que tengáis en cuenta que la Ley Orgánica 1/2004, que es la normativa ahora a nivel estatal que tenemos de aplicación en materia de violencia de género, creó unos juzgados especializados para asumir este tipo de competencias en violencia de género, que vamos a luego analizar un poquito más en profundidad, no desde un punto de vista tanto técnico, sino para saber qué es un juzgado de violencia por dentro, qué asuntos lleva y qué asuntos no lleva el juzgado de violencia, porque creemos que todo delito que se comete de un hombre contra una mujer, que sea o haya sido su pareja o su mujer, ya es un delito de violencia de género y es competencia del juzgado de violencia de género, y esto pues no es del todo así, ¿vale? Entonces es importante que también hagamos esta labor pedagógica y que sepamos un poco qué asuntos son derivados a un juzgado de violencia de género, en qué caso cuando hay violencia a niños y niñas también lo lleva al juzgado de violencia de género y en qué casos no, porque a veces es verdad que hay duplicidad de procedimientos en juzgados de violencia de género que llevan el asunto de la violencia respecto de la madre y juzgados de instrucción que llevan también la violencia, imaginaos, presuntos delitos de abuso sexual respecto a los niños y las niñas, ¿no? Entonces, bueno, es importante ver cuál es el funcionamiento, porque yo sé que desde un ciudadano, una ciudadana ajena a la administración de justicia, pues esto a veces es poco menos que bastante incomprensible, ¿no? Porque un asunto se lleva en un juzgado de violencia, porque en algunos casos la violencia también asume el asunto de los niños y las niñas y porque en otro caso no se asume, ¿no? Que eso creo que genera también bastante incertidumbre. Bueno, como digo, en el año 2004 se crearon estos juzgados especializados, pero lo triste es que lo que se hicieron fue crear algunos juzgados especializados nuevos, con competencias exclusivas. En concreto tenemos 106 juzgados especializados en España, ¿de acuerdo? Entre los que se encuentra el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, número 1 de Albacete, que es en el que yo estoy. Mirad, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Albacete es el único juzgado exclusivo que hay en toda Castilla-La Mancha, ¿vale? Entonces, es cierto que está prevista la creación de un nuevo juzgado de violencia sobre la mujer en Toledo, ¿de acuerdo? Pero a fecha de hoy, estamos hablando desde que entró en vigor la ley del 2004 y estamos a 2022, hace prácticamente
pues del 2004, 18 años que entró en vigor la Ley de Violencia de Género, y en Castilla-La Mancha solo tenemos el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Albacete, ¿vale? El único juzgado con competencias exclusivas. ¿Qué significa? Que solo conocemos de violencia de género, no conocemos de más asuntos. Pero esta no es la realidad que existe en todos los partidos judiciales de España. Esa es la triste noticia. Ahora mismo tenemos 106 juzgados especializados en toda España, como he dicho, y tenemos 429 partidos judiciales en toda España. Quiere decir que cuanto menos tendríamos que tener al menos 429 juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer. Y la realidad es que exclusivos solo tenemos 106, con lo cual tenemos en torno a un 25% de juzgados especializados exclusivos. ¿Qué significa? Pues que en otros partidos judiciales sí existen juzgados con competencias en materia de violencia de género, pero no de forma exclusiva. Es decir, esos juzgados, como pueden ser en partidos judiciales, pues pongo aquí en Almansa, pongo de ejemplo en Liria, pongo de ejemplo en Carlet, en Valencia, son juzgados que tienen competencias en violencia de género, pero también tienen competencias en otras materias. Evidentemente, si ya partimos de este principio básico, pues ya nos mostramos ciertamente un poco desesperanzados, ¿no? Porque, como yo siempre digo, los juzgados exclusivos hace que solamente los jueces y las juezas que estamos en este tipo de juzgados conozcamos de este tipo de asuntos únicamente. Yo no conozco ni de desahucio ni de reclamaciones de cantidad, solo conozco de violencia de género, tanto en el ámbito penal como todos los procedimientos de familia que derivan de esos asuntos de violencia de género, ¿vale? Somos juzgados mixtos, pero solo en materia de violencia de género. ¿Qué pasa? Que lógicamente esto supone una percepción distinta a la hora de afrontar el tema de la violencia de género. ¿Por qué? Porque si tuviéramos aquí sentados a algún compañero o alguna compañera que están en juzgados mixtos, pues lógicamente cómo afrontan el día a día en esos juzgados es completamente distinto al que tengo yo en mi juzgado, ¿vale? En muchas ocasiones son juzgados que tienen una sobrecarga de trabajo muy importante. En muchas ocasiones tienen que provocarse suspensiones de juicios porque, claro, no se puede enfrentar un juez o una jueza con asuntos que tienen agenda y de repente, pues como la violencia de género no sabemos los asuntos que vamos a tener diariamente, porque hasta que no llegas por la mañana no sabes si tienes 3 detenidos, 2 órdenes de alejamiento o 4 denuncias encima de la mesa, no sabemos lo que tenemos. ¿Qué pasa con un juez o una jueza que lleva un asunto de violencia de género y además lleva otros asuntos? Pues cuando llega al juzgado se tiene que enfrentar a lo que tiene en la agenda más lo que tiene esa mañana de violencia de género, ¿vale? Entonces, claro, es muy difícil organizar una agenda cuando tiene que saber o estar conociendo de muchas cosas. La ventaja, lógicamente, es ya el abordaje que se realiza y sobre todo el tratamiento que se intenta dar a las víctimas desde juzgados especializados, que yo creo que es lo que tenemos que sacar aquí claro y como una reivindicación y como una necesidad, ¿no? Que esos juzgados especializados suponen no solamente un juzgado donde pone fuera juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer, que eso al fin y al cabo es un nombre, un cartelito, sino una especialización de todos y todas el personal de ese juzgado, desde los funcionarios, los equipos psicosociales, los profesionales de la clínica médico-forense. Es decir, cuando hablamos de atajar una problemática y una violencia como la que tenemos entre manos, tenemos que hablar de juzgados especializados y esa es la reivindicación que desde luego aquí hacemos diariamente, con lo cual no se trata de una cuestión meramente teórica, es decir, bueno, es un juzgado especializado, no. Un juzgado especializado supone la especialización de todos y todas las profesionales y los operadores que están en ese juzgado, ¿de acuerdo? Pues mira, para que os hagáis una idea, Madrid tiene 11 juzgados especializados en materia de violencia sobre la mujer, Valencia creo que tiene 7, si mal no recuerdo, Alicante creo que tiene 3, es decir, bueno, doy números un poco, Madrid seguro que son 11 y Barcelona también tiene un número bastante elevado. Madrid y Barcelona son las capitales de provincia que tienen mayor número de juzgados de violencia sobre la mujer. Ahora imaginaros esos juzgados pequeños, únicos, imagino que en muchas partes del territorio siguen existiendo, me pongo aquí de manifiesto pues el juzgado de La Roda, que está en la Sierra de Alcaraz, o el juzgado de Casasibáñez, son juzgados únicos, solo hay ese juzgado. Y ese juzgado conoce de todo.
de todo, incluida la violencia sobre la mujer. Evidentemente esto es una cosa que yo siempre digo, muy perniciosa para el sistema y para la protección de las mujeres, sus hijos e hijas en entornos de violencia de género. Y es que haya víctimas de primera, víctimas de segunda y víctimas de tercera, en función del juzgado donde caigan. Y eso, lógicamente, no es admisible. Es decir, que yo sea una víctima que vivo en Madrid capital y que tengo derecho a un juzgado especializado, ¿no?, que ese día solo conoce de ese asunto, que va a llevar el asunto porque se supone un juez especializado y un juzgado entero especializado, a que sea una víctima del partido judicial de La Roda o de Casas Ibáñez, con independencia de la implicación que puedan tener los profesionales y las profesionales que estén en esos juzgados, pero no son juzgados especializados. Eso crea una diferencia de trato que desde luego creo que hay que terminar con ello, y supone lógicamente una diferencia en las víctimas que desde luego para mí resulta absolutamente inadmisible. Yo vuelvo a insistir que a veces el que estemos en un juzgado especializado no te garantiza que el trato y cómo se afronta ese tema pues se realice como se tiene que hacer. Pero hombre, yo siempre entiendo que estos juzgados de violencia exclusivos suelen estar ocupados por jueces y juezas que eligen voluntariamente estar en este tipo de juzgados, ¿vale? Mientras que los juzgados mixtos, estos juzgados que asumen todo tipo de competencias, suelen ser juzgados de primer destino de muchos jueces y muchas juezas que no tienen la posibilidad de elegir, es decir, son juzgados que les dan a elegir, pues porque tienen que elegir una plaza cuando terminan su formación, y bueno, pues en ocasiones los juzgados, desgraciadamente, peor tratados son los juzgados mixtos, esos juzgados que tienen competencias en otros asuntos y además violencia de género. ¿Por qué? Pues porque tienen una sobrecarga de trabajo y lógicamente son los juzgados, pues, que si me vais a permitir, donde se trabaja con más sobrecarga de trabajo y con más penosidad, y lógicamente son los menos demandados, ¿de acuerdo? Entonces eso lógicamente supone pues, que en ocasiones los y las juezas que van allí, no siempre, pues bueno, son juzgados como si dijéramos impuestos, que te ha venido impuesto. Yo puedo decir que vine a este juzgado de violencia sobre la mujer y bueno, pues voy a concursar a un juzgado de violencia en Madrid, me lo han dado en Getafe, también exclusivo, y puedo decir bueno, pues que voy a ir a un juzgado exclusivo también, pero porque lo he elegido. O sea, yo, pues lógicamente ha sido una elección personal, y bueno, me consta que también muchos y muchas compañeras también es una elección personal, pese a que muchas veces somos muy incomprendidos, ¿no?, los jueces y las juezas que estamos en estos juzgados, porque yo llevo 11 años en este juzgado de violencia sobre la mujer y mis antecesoras, que fueron dos juezas, una estuvo apenas un año y otra no duró más de 2 años y medio, ¿no? Entonces, a mí siempre la pregunta que me hacen es, se llevan un poco las manos a la cabeza, que cómo es posible que esté tantos años en un juzgado de violencia sobre la mujer. Y yo digo que, bueno, primero es un juzgado que me permite para mí impartir justicia de verdad, proteger a esas mujeres, a sus hijos y a esas hijas, y lo veo de forma inmediata y de forma clara, ¿no? Entonces, pues para mí tiene una cuestión personal y una valía personal que seguramente en otro juzgado no podría tenerle. Entonces, bueno, pues quizás eso explique que muchos y muchas compañeras, al igual que yo, estemos en estos juzgados, pues porque creemos en nuestra labor, en nuestra importancia, y desde luego desde nuestra posición lo he visto durante todos estos años, que cuánto tenemos que hacer, cuánto tenemos que ayudar a esas mujeres, a esos niños y a esas niñas. Con lo cual, pues bueno, a lo mejor jurídicamente no somos jueces o juezas estrellas, no salimos en los medios de comunicación, salvo cuando hay una supuesta mala actuación judicial, pero bueno, también es cierto que tiene esa parte que para mí me es sumamente enriquecedora. Bueno, pues sin más preámbulos, y viendo un poquito dónde nos ubicamos con estos juzgados exclusivos, el que haya juzgados exclusivos, vuelvo a insistir, no impide que en otros juzgados se lleven los asuntos de violencia de género, en ocasiones con mejor suerte y en ocasiones con peor suerte. Siempre que hay un fatídico asesinato de una mujer, víctima de violencia, o de cualquiera, de un hijo o hija, como consecuencia de la violencia vicaria, pues lo primero que hacemos los jueces y las juezas que estamos en un juzgado de violencia sobre la mujer es, nos da un pálpito absoluto en el corazón, porque bueno, pues el saber que pueda ser una víctima que ha denunciado o que ha denunciado y se le ha podido negar la orden de protección, o que sea una víctima que se le ha concedido aún así el maltratador se haya saltado la orden de alejamiento, no se le haya protegido suficientemente,
pues nos produce muchísima angustia, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una cuestión con la que tenemos que tener. Pero eso es lo que hace que seamos también plenamente conscientes de la importancia que tiene y de la labor que tiene que hacerse. Es decir, la violencia de género, y yo siempre he tenido la posibilidad de compartirlo con mis compañeros y compañeras, hay muchas formas de afrontarla, ¿no? Si se hace un buen trabajo en un juzgado de violencia sobre la mujer, la violencia de género tiene muchas aristas y se puede profundizar muy adentro y bucear muy adentro. Desgraciadamente a veces pues se queda todo en la superficie, ¿no? Y no se hacen investigaciones ni instrucciones con todos los medios, ¿no? Y luego, bueno, pues el mayor problema que tenemos en violencia de género es lo que llega al juzgado es solamente la punta del iceberg, ¿vale? La punta del iceberg en asuntos de violencia de género. Según los datos del observatorio, en el último informe del 2016 a 2018, que es el último informe de muertes de mujeres víctimas de violencia de género, de las 151 mujeres asesinadas entre el 2016 al 2018, porque este informe es trienal, solamente el 51 víctimas había pedido una orden de protección o había presentado algún tipo de denuncia. Es decir, en el caso de mujeres asesinadas nos estamos moviendo en torno a un 20% de denuncias. Solo el 20% de las mujeres asesinadas habían denunciado o habían presentado algún tipo de medida de protección, con lo cual los datos siguen siendo muy bajos, se denuncia más, es cierto. Los datos del observatorio ponen de manifiesto que cada vez hay más denuncias. Es cierto que tenemos más carga de trabajo y eso se ve en el número de asuntos que llevamos todos los años. Yo ahora, desde que empecé, pues he podido experimentar un incremento aproximadamente de un 30%, estoy hablando desde hace 11 años, con lo cual evidentemente la violencia de género va aumentando. Y eso nos tiene que llevar a la primera reflexión: si esto va aumentando, hay que aumentar el número de juzgados especializados, o sea, eso es así, y hay que dotar, y como siempre digo, la lucha contra la violencia de género supone que tenga que estar en la agenda, ahí está la agenda feminista, pero supone también que las políticas creen esos juzgados especializados que hacen falta y que siguen haciendo falta. O sea, que es que esto es una necesidad, porque, vuelvo a insistir, la violencia no decrece, la violencia está creciendo de forma progresiva y de forma preocupante. Y eso todos y todas las que estamos en los juzgados lo estamos viendo diariamente. O sea, el incremento es bastante serio, ¿no? Con lo cual, tenemos que tener en cuenta pues que tenemos una obligación que nos impone la normativa. Yo no quiero hablar de normas por datos, ni por fechas, ni porque sea una cuestión jurídica. Sí quiero hablar porque es de estos convenios se habla. Cuando hablamos del convenio de Estambul se habla a nivel de la calle, ¿no? Entonces yo sí lo traigo aquí a colación es ¿por qué? ¿Qué dice el convenio de Estambul que no tenemos todavía aquí en los juzgados de violencia, ¿no? ¿Qué estamos reclamando en violencia de género? Que esos convenios nos están obligando, que son de obligado cumplimiento, porque es normativa también, que obliga al Estado español, y sin embargo no se está cumpliendo. Y sobre todo, ¿qué consecuencia tiene en materia de violencia de género que no se cumplan estas obligaciones que España ha asumido por ratificar esos convenios internacionales, ¿vale? Cuando hablamos de convenios internacionales, son convenios que establecen obligaciones para los estados, y estos no son meras declaraciones de intenciones ni tampoco son brindis al sol, ¿vale? Son auténticas obligaciones y además tienen que y pueden ser utilizadas para exigir responsabilidad al Estado español cuando no se protege suficientemente a esas mujeres víctimas de violencia de género o a sus hijos y a sus hijas, ¿vale? Y vamos a ver algún caso donde pues ha habido condena incluso del Estado español por no proteger a una madre o no proteger a una niña que fue asesinada, que fue el famoso caso de Ángela Carreño, que bueno, todas y todos los que estáis aquí imagino que lo sabéis, pero bueno, lo traigo a colación porque en base a ese convenio internacional y a esos instrumentos internacionales se estableció la responsabilidad del Estado español porque no protegió a esa madre ni a su hija. Y desde luego no se abordó la violencia de género como tenía que haberse abordado, con esa perspectiva de género que también nos impone las leyes que existen, ¿vale? Bueno, el convenio de Estambul, del que todo el mundo habla y que pues, se utiliza en los medios ahora, pues sigue diciendo, bueno, pues el convenio de Estambul, España suspende la aplicación del convenio de Estambul, hay cosas que todavía no están implementadas, hay cuestiones.
pues evidentemente el Convenio de Estambul tiene cosas que todavía no se han llevado a cabo a la práctica a través de reformas legislativas, ¿vale? Sí se ha hecho, por ejemplo, una cosa muy significativa que ya se establecía en el Convenio de Estambul y en el Pacto de Estado y que ha tenido una traducción legislativa el año pasado, que es la suspensión de los regímenes de visitas a los presuntos maltratadores, ¿vale? El Convenio de Estambul prevé que cuando se fija un régimen de visitas se valoren los incidentes de violencia de género. Y esto es una cosa que no se estaba realizando. El Pacto de Estado establecía como una de las normas que se suspendieran los regímenes de visitas a los presuntos maltratadores por violencia de género. ¿De acuerdo? Todo esto estaba recogido y vuelvo a insistir, desde ese Convenio de Estambul que fue ratificado por España en el año 2014, aunque es un convenio del 2011, se ratifica por España en 2014, ha tenido que pasar 7 años, hemos tenido que llegar a una ley de protección integral a la infancia y la adolescencia, 7 años para que se suspenda los regímenes de visitas con carácter general a los presuntos maltratadores. Con lo cual los cambios pues van, pero como siempre digo, los cambios van lentos. Hemos tenido que esperar a esta ley también del 2021 para que se incluya la violencia vicaria como forma de violencia contra las mujeres. Y todavía quedan asignaturas pendientes. La tipificación y que se recoja en nuestra ley de violencia de género la violencia económica contra violencia contra las mujeres, que ya se está visibilizando y se le está dando visibilidad, pero que no tiene encaje todavía en nuestra ley orgánica integral y tampoco en tipos de violencia específicos, salvo el impago de pensiones, que sí está contemplado en el Código Penal. Pero no esa violencia, ese acoso económico al que se ven sometidas las mujeres, pues a través de préstamos que ellas no han concertado y siguen por presuntos maltratadores, impagos de las cuotas del préstamo hipotecario de la vivienda o bien convivir con ellas como sus hijas, cuando paga las pensiones de alimentos tarde, mal y nunca, cuando no paga los gastos extraordinarios, es decir, ese hostigamiento que es económico que sufren muchas mujeres, pero esa violencia no está visibilizada o se está poniendo ahora sobre la mesa y lo que no se visibiliza no existe, es así. Entonces hace falta que se dé un avance más, que se reforme la ley de violencia de género en el año 2004 y que se incluya como forma de violencia contra las mujeres la violencia económica y que se tipifique en el Código Penal como violencia económica como tal, ¿vale? Entonces, vuelvo a decir siempre, pues vamos dando pasitos, pero siempre la sociedad pues va mucho más rápido que el mundo del derecho, es decir, los casos de violencia vicaria, pues desde el caso de las niñas de Tenerife o como el caso de Iciar, de Castellón, de las niñas de Castellón, pues bueno, pues ha puesto sobre la mesa una cosa que ya se estaba poniendo de manifiesto, esa violencia vicaria extrema como forma de violencia contra las madres, que se hace pues atacando de forma más vil y más extrema que se puede hacer, que es asesinando a los propios hijos y a sus propias hijas, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, 2021, la Ley de Protección de la Infancia incluye la violencia vicaria como forma de violencia contra las mujeres, pero era una cosa que se estaba reivindicando y ya estaba acuñado incluso en la psicología esa violencia vicaria como forma de violencia contra las mujeres. Vuelvo a insistir, todo esto son pasitos que se van dando, pero que desde luego nuestra labor pedagógica pasa por ponerlo sobre la mesa. ¿Qué dice el Convenio de Estambul? Bueno, pues el Convenio de Estambul decía que cuando se fija un régimen de visitas tenemos que tener en cuenta los incidentes de violencia de género. Esto desgraciadamente no se estaba realizando. Y además mirar la valoración que yo el otro día hacía. Antes de la reforma del año 2021, donde no se establecía con carácter obligatorio la suspensión de los regímenes de visitas, a los presuntos maltratadores, el número de resoluciones judiciales que acordaban suspensiones de regímenes de visitas era en torno al 1%. Bueno, pues según los datos del observatorio, en el último informe, que es del segundo trimestre, del segundo trimestre del 2022, ha pasado un 349%. Mirar el cambio que se ha hecho, ¿no? O sea, se ha hecho un cambio bastante importante cuando ya dicen, oiga, el juez no es que tenga la posibilidad, es que el juez tendrá que suspender el régimen de visitas cuando uno de los progenitores esté inculpado por violencia de género. Pero, lógicamente, valorando las circunstancias, el superior interés del menor, podrá no suspenderlo. Pero ahora la regla general es la suspensión. Lo que antes era excepcional, ahora se ha convertido en general. Y con ese cambio legislativo, las resoluciones judiciales han pasado, vuelvo a insistir, de un 1% a un 349%, que se dice pronto, que se dice pronto. Es un cambio bastante importante. Ya hemos roto
muchísimos prejuicios, hemos roto muchísimos estereotipos, tales como que un maltratador no tiene por qué ser un mal padre. Pues sí, pues un maltratador es un mal padre y el estereotipo no puede actuar en sentido contrario, es decir, un maltratador no tiene por qué ser un buen padre. Pues no, un maltratador nunca puede ser un buen padre, eso es así. Y desde luego lo dice. Bueno, a insistir, el principio de diligencia de vida, que lo traigo aquí a colación, y establece una obligación de investigar de forma reforzada este tipo de delitos. Yo creo que el mayor problema que tenemos en violencia de género es que a veces nos quedamos en las meras declaraciones de la denunciante y del investigado, cuando las personas del entorno de la víctima son auténticamente conocedores de la situación que están sufriendo las víctimas, los vecinos, las amigas, los servicios asistenciales donde van esas mujeres, el médico de cabecera al que la mujer pues lleva años yendo y tomando antidepresivos por la situación de maltrato que está sufriendo. Es decir, tenemos muchos instrumentos para poder investigar de forma profunda, ¿no? Y no quedarnos en esa superficie. Y sin embargo, pues a veces se hace como una investigación muy en la superficie. Bueno, pues el principio de diligencia de vida que establece el Convenio de Estambul habla de que se actúe conforme a esa diligencia y que se haga un canon reforzado de investigación. Es decir, hay que ser exhaustivos, hay que profundizar, hay que recabar testificales de vecinos, amigas, todas las personas que puedan conocer o ver en qué situación se encuentran esas mujeres, ¿no? Porque, bueno, evidentemente se investiga poco y sobre todo se investiga menos cuando una mujer va a retirar una denuncia, ¿no? Que es una de las cuestiones también muy interesantes. ¿Qué está sucediendo cuando una mujer retira una denuncia días después o meses después? ¿Qué situación puede estar sufriendo esa mujer de su entorno familiar o del entorno del presunto agresor o del presunto agresor? Y bueno, pues parece que se hace una declaración, usted retira la denuncia, bueno, ya veremos qué pasa con esto, pero no se pregunta qué está sucediendo, no se está recabando información a la policía a ver si la víctima reanuda la convivencia con el agresor, si está sufriendo algún tipo de presión, en fin, hay que investigar, ¿no? Y sin embargo, pues desgraciadamente nos quedamos en esta capa superficial que sin duda alguna no nos beneficia a nadie. Ese principio de diligencia de vida pues habla y ha hecho que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tome cartas en el asunto, pero claro, estamos hablando de tribunales internacionales. Sabéis vosotras y vosotros el periplo que tienen que sufrir muchas mujeres para que se vea revisado el asunto en una instancia judicial superior, ¿no? El coste personal y el coste económico que tiene para muchas mujeres, que os voy a decir, que están endeudadas de por vida por la cantidad de profesionales, abogados y procuradores que tienen que estar. Eso es violencia económica, están obligadas a litigar y el maltratador las obliga a litigar porque las demanda por modificación de medidas, por no sé qué, y ellas tienen que asumir los costes de esos profesionales. Eso es una violencia también económica por esa judicialización y ese acoso judicial al que se ven sometidas muchas mujeres, así que durante años. Claro, pues imaginaros para que un asunto llegue a una instancia internacional como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Qué asuntos llegan y cuántos asuntos se pierden por el camino, ¿no? Por falta de recursos económicos de la víctima o porque en ocasiones la propia situación que sufre la víctima le impide hacer un peregrinaje judicial que desde luego es muy grave y supone una forma de violencia institucional y de revictimización a esas mujeres, ¿no? El principio de diligencia de vida ha tenido una aplicación práctica que, bueno, es un caso que ponemos siempre de manifiesto, pero porque es muy ilustrativo y sobre todo porque, bueno, pues el caso de Ángela Carreño es un caso donde, pues afortunadamente, tuvo una respuesta judicial. Digo afortunadamente porque tuvo una respuesta judicial, porque el resultado del asesinato de su hija pues no se evitó, evidentemente. Así que afortunadamente, entre comillas, por favor y con todos los respetos, porque bueno, lo único que hubo es que hubo una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2018 donde dice que ha existido un funcionamiento anormal de la Administración de la Justicia española y le condena al Estado español a pagar a 600.000 euros a esta madre por la muerte de su hija, ¿no? Vuelvo a insistir, las sentencias del año 2018, el peregrinaje de Julia Carreño, pues se inicia no en el año 2014, cuando va a la convención, a la CEDAW, sino en muchos años antes. Entonces, estamos hablando de un periplo judicial de más de 10 años, ¿no? Imaginaros lo que eso supone para una madre cuya hija ha sido asesinada, ¿no? Porque, según lo dice
lo dijo el organismo internacional, el Comité de la CEDAW, y lo dijo el Tribunal Supremo, la Administración de Justicia española no había protegido suficientemente a esa niña en un entorno de violencia de género y donde el interés de las autoridades judiciales, eso lo dice claramente la sentencia, no me lo estoy inventando yo, era siempre reanudar el régimen de visitas de esa niña con un padre que era maltratador y que había sido incluso condenado en alguna ocasión por violencia de género. Pero bueno, pues el interés no era de la menor, lógicamente, porque el interés no es el interés de un menor no es relacionarse con un padre maltratador, sino se intentó proteger el interés del padre y reanudar ese vínculo por encima de todo, pues faltando a esa perspectiva de género en el tratamiento de la violencia de género, que eso lo dice claramente el Tribunal Supremo. Vuelvo a insistir, no son palabras que me las estoy inventando yo. Esta es la sentencia del Tribunal Supremo, os doy la referencia. Si ponéis esa sentencia, pues lógicamente salen en Google. Es la sentencia donde, pues por primera vez, se basa el Estado español en un dictamen de un organismo internacional, de la CEDAW, del Comité de la CEDAW, y dice que efectivamente pues ese dictamen era vinculante y que la justicia española había actuado con sesgos y estereotipos, sin abordar con perspectiva de género esa violencia de género y sobre todo actuando con nociones preconcebidas de lo que era violencia doméstica y violencia de género. Y vuelvo a insistir, 600.000 euros lo que le condena al Estado español por el asesinato de esta niña. Pues yo creo que las palabras que he dicho antes pues nos dejan ahora mismo, pues si se hubiera aplicado esa reforma legislativa que tenemos desde el año 2021, pues no sé si el resultado se hubiera producido, pero seguramente en estos casos se habría aplicado una suspensión del régimen de visitas. ¿Que no nos hubiera evitado que este señor en algún momento pudiera haber acudido al centro escolar, coger a la niña y haberla hecho alguna atrocidad? Pues no, pero lógicamente las garantías pues, son mayores si se suspende un régimen de visitas, porque ya no tienes que obligar a esa madre a entregar a la niña a un padre que es un maltratador, ¿no? Esas mujeres a las que se la preguntaba muchas veces en el juzgado, bueno, ¿usted tiene algún problema en que siga viendo a los niños, a las niñas? Claro, muchas mujeres que encima llevan con una carga emocional muy grande. El denunciar al padre de sus hijos, pregúntelas ustedes si encima quieren que suspender el régimen de visitas. Muchas mujeres, por miedo, decían, no, bueno, que siga viendo porque no es mal padre. En el fondo, muchas de ellas estaban atemorizadas y asustadas y sabían que si decían que no querían que sus hijos vieran a sus padres, se estaban colocando en una situación todavía mucho más vulnerable, no solamente a ellas, sino también a sus hijos. Entonces, cuidado que ahora tenemos una situación complicada, pero yo para mí, desde luego, con acierto, porque ya no tengo que preguntar a esa madre si quiere que a sus hijos, si este señor está inculpado en un procedimiento de violencia de género y existen indicios de que el menor ha estado ahí viendo eso, pues no tenemos ninguna duda que el Ministerio Fiscal y yo, por supuesto, de oficio puedo acordar que no se fije ningún régimen de visitas y si luego hay que fijarlo, pues ya lo veremos, pero no porque lo diga la mujer ni el maltratador, sino porque lo digan los profesionales que me aseguren que ese menor no se encuentra en riesgo, ni ese niño ni esa niña, ¿vale? Vuelvo a insistir, los pasos de la jurisprudencia y de las sentencias son lentos. Nos creemos que bueno, hay cosas que están muy instauradas y hablamos, pero estos son pasitos muy pequeños, ¿no? Y aquí hay una sentencia del Constitucional que dice, bueno, pues que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de una víctima de violencia de género porque no se realizó una investigación profunda, porque se quedaron en la mera superficie. Y dice que aquí pues, hay que hacer una investigación profunda, hay que ver qué hechos se denuncian y hay que nadar no en la superficie, sino bucear y lo más profundo posible, ¿vale? Eso lo dice nuestra normativa. Bueno, la normativa internacional de violencia de género la pongo sobre la mesa simplemente para ver que vamos en estos avances y esto también ha hecho que los juzgados de violencia sobre la mujer también nos tengamos que poner las pilas modificando lo que se abordaba también, es decir, lo traigo a colación porque esto afecta directamente, estas reformas legislativas afectan directamente a la actuación de los juzgados de violencia sobre la mujer, ¿vale? Los niños y las niñas en los entornos de violencia de género, como siempre he dicho, eran los grandes invisibilizados por la violencia. No podemos proteger a una madre si no protegemos a sus hijos e hijas y no podemos proteger a los hijos y las hijas si no protegemos a su madre. Eso es fundamental y esto de que las madres van por un lado y los niños van por otro es absolutamente inviable y cierto. No puede darse protección y no puede ser el abordaje. Vuelvo a insistir, la normativa de protección a los niños y a las niñas es normativa muy antigua y sin embargo hasta el año 2015 no se meten... ¿Se me escucha? Es que Teresa me está haciendo un gesto, va bien, ¿no? Sí. Sí, que se había conectado un micro.
Ah, vale, vale. Y sin embargo, hasta el año 2015 no empezamos a creernos que los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género son víctimas, ¿eh? Porque los menores tienen derecho a vivir en un entorno libre de violencia, lo dice la Convención de los Derechos del Niño. Y el niño no tiene que sufrir una agresión o una amenaza para considerársele víctima. En el momento en que ese niño y esa niña está en un entorno de violencia y está impregnado de esa violencia, es víctima de violencia de género. Y se les tiene que conceder exactamente la misma protección, porque son víctimas. Vuelvo a insistir, esto lo hace el legislador en el año 2015. Pese a que ya teníamos normativa internacional que nos establecía que los menores no podrían vivir en un entorno de violencia de género. Pero es que tenemos otra reforma legislativa que es del 2021, que es la violencia vicaria. ¿Vale? La violencia vicaria cuando se utiliza a los niños y las niñas como forma de violentar a las madres y a veces como el mayor sufrimiento y el mayor atentado, que es provocando el asesinato de esos niños y esas niñas en los entornos de violencia de género. Con lo cual, yo con esto lo que quiero poner sobre la mesa es que han tenido que pasar años, han tenido que pasar desgracias, para que se tomaran medidas que ya estaban recogidas en el Pacto de Estado, porque ya estaba establecido que se reconociera la violencia vicaria como forma de violencia, la suspensión de los regímenes de visitas a los presuntos maltratadores. Y sin embargo hemos tenido que esperar. La ley del 2015 es la que da un paso adelante y dice, vamos a ver, los niños y las niñas tienen que ser protegidos porque son víctimas. Dice, un niño que está en un entorno de violencia de género, se lo dice la exposición de motivos, sufre un daño como consecuencia de esa violencia. Esos niños tienen problemas de salud como consecuencia de esa violencia en la cual se encuentran inmersos. Esos niños son instrumentos utilizados por los presuntos maltratadores para seguir maltratando a las mujeres que cuando se piensan que se van a separar o divorciar, la situación va a cambiar y desgraciadamente no es así. Empieza una nueva forma de violencia utilizando e instrumentalizando a los niños. Y además dice, se utiliza esa transmisión intergeneracional de las conductas. Es decir, muchas veces los hijos de madres maltratadas son presuntos maltratadores luego en un futuro respecto de sus parejas. Con lo cual el impacto que tiene para un niño o una niña la violencia de género es fundamental. Y luego la violencia vicaria, que se produce con la Ley Orgánica 8/2021. Vuelvo a insistir, esto es una reforma que ya estaba siendo reclamada y que no se ha abordado hasta el año 2021. ¿Vale? ¿Qué dice la ley? Bueno, la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ¿por qué la traigo sobre la mesa? No me interesa el nombre ni me interesa, pero es una ley integral que intenta proteger a los niños y a las niñas frente a todo tipo de violencia, pero establece normas específicas en materia de violencia de género, ¿vale? Como por ejemplo la violencia vicaria. Pero es una ley de carácter transversal, igual que ocurrió con la violencia de género, con la ley del 2004, esta ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, lo que intenta es abordar la violencia a la infancia, niños y niñas y adolescencia, pero en todos los ámbitos. Pero establece normas específicas en materia de violencia de género, como es la violencia vicaria, ¿vale? ¿Qué tiene de novedoso esta ley? Bueno, pues que crea unos juzgados también especializados en violencia a la infancia y a la adolescencia. Mi pregunta es, si todavía solamente tenemos 25% de juzgados creados desde el año 2004 y estamos ya a casi 18 años desde que entró en vigor la ley de violencia de género en el año 2004 y solamente tenemos un 25% de los juzgados que tendrían que haberse creado exclusivos en violencia de género, ¿qué va a pasar con estos juzgados que prevé esta ley? Porque habla de juzgados especializados. Ahora mismo hay un juzgado piloto que está en Las Palmas, en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, que es un juzgado piloto que es el que lleva el tema de violencia contra infancia y contra adolescencia con carácter exclusivo, pero es un juzgado piloto. Entonces, bueno, pues lo que hablamos siempre, para crear juzgados especializados hace falta medios personales, medios materiales. Y para crear estos juzgados hace falta presupuesto, hace falta dinero. Entonces, bueno, pues está muy bien que diga un artículo de la ley que se van a crear juzgados especializados en materia de violencia sobre la infancia y la adolescencia, pero bueno, si luego no hay dotación económica, pues al final esto se queda en una disposición de una ley, pero esto tiene que tener una aplicación práctica. Voy a insistir, todavía queda una asignatura pendiente a mi punto de vista, que son los juegos de violencia sobre la mujer. Claro, esta violencia tiene unas particularidades que exige unos juegos especializados, no lo voy a poner yo en duda, pero claro,
si todavía tenemos esa asignatura pendiente, pues no sé cómo se va a abordar este problema, pero es que todavía me preocupa más, porque el 7 de octubre entró en vigor la Ley Orgánica de Garantía de Libertad Sexual, que es una ley integral también, que protege frente a todo tipo de ataques contra las libertades sexuales que se cometen contra mujeres, niños y niñas, y también habla de unos juzgados especializados en materia de violencias sexuales. Y dice que se revisarán las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer. Yo entiendo que los juzgados de violencia sobre la mujer van a asumir también las competencias de los delitos contra la libertad sexual, es decir, esos delitos cuando no son pareja o expareja, sino pues los casos de Diana Quer o estos asuntos que son delitos contra la libertad sexual contra mujeres por el hecho de ser mujeres, pero que no hay una relación de pareja, ¿eh? Porque si es una relación de pareja está claro que es competencia del juzgado de violencia sobre la mujer, pero me estoy refiriendo cuando no hay esa relación de pareja ni esa relación conyugal. Si esta ley de garantía integral de libertad sexual, que entró en vigor el pasado 7 de octubre de este año, nada, hace menos de un mes, nos dice que se van a crear juzgados especializados en este tipo de violencias sexuales y que se revisarán las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, pues o creamos más juzgados especializados o los pocos juzgados especializados que podamos tener, que son 106 en España, pues si les duplicamos o les triplicamos la carga de trabajo, yo la verdad es que creo que esto es muy serio. Entonces, lo que hay que hacer es crear nuevos juzgados de violencia sobre la infancia y nuevos juzgados de violencias contra la libertad sexual. Pero si vamos a tener lo que tenemos y con lo que tenemos echarles más trabajo a lo que hay, pues el sistema al final pues se va a caer y quienes van a sufrir eso van a ser sin duda alguna las víctimas. Porque una de las mayores problemáticas que tienen las víctimas de violencia de género precisamente es la lentitud del sistema. Cualquier víctima se enfrenta a una lentitud en un sistema judicial, pero las víctimas de violencia de género tienen un añadido, que son asuntos donde están implicados sus hijos e hijas y son asuntos donde bueno, pues, no es una víctima que ha sufrido un robo y bueno, pues esa víctima tendrá derecho lógicamente a que su asunto se celebre un juicio pues lo más pronto posible, pero imaginaros cuando es una víctima de violencia de género que el denunciado es el padre de sus hijos, que esos niños están viendo al padre, que esa víctima sigue teniendo que sufrir en ocasiones instrumentalización de esos niños y esas niñas, pues lógicamente esa victimización que se está produciendo con ese procedimiento judicial tan dilatado es una nueva forma de violencia institucional también, ¿no? Entonces, lógicamente, los tiempos de espera hace también que vayan en nuestra contra. Imagino que vosotras tenéis conocimiento que cuando llega un asunto que no se tramita por juicio rápido por violencia de género y llega 4 años después al juzgado que tiene que enjuiciar el asunto, pues muchas mujeres ya están completamente desfundadas y completamente cansadas. Y lógicamente lo que menos les apetece es volver a revivir y volver a contar lo que han tenido que sufrir, ¿no? Y lo que quieren es olvidar todo, pese a que eso se queda, pues lógicamente impune, ¿no? Y eso se encuentra, pues precisamente por un sistema judicial muy lento y que lógicamente es una de las rémoras que sin duda alguna hay que afrontar. Las respuestas judiciales tienen que ser más lentas, pero solamente se pueden dar si se crean más juzgados. Es que si no, al final, pues esto es la pescadilla que se mueve la cola. Si se crean leyes que dan competencia a los juzgados, pero no se crean juzgados, pues al final somos los mismos y las mismas, con más carga de trabajo y pues lógicamente en detrimento de la calidad que se pueda dar a esas víctimas, ¿no? Y a mí esto pues sin duda alguna me preocupa y mucho. Me quedan un par de minutos, vuelvo a insistir, en la violencia de género se tiene que ampliar también conforme al concepto del Convenio de Estambul, porque nosotros ahora mismo la violencia de género que conocemos únicamente es la violencia que se comete en el ámbito de la pareja o expareja, ¿vale? Y también contra los hijos e hijas cuando también se produce un acto de violencia de género contra toda la unidad familiar. Pero ahora mismo el Convenio de Estambul fija que la violencia también cometida fuera de la pareja o expareja, cuando se comete contra mujeres, por el hecho de ser mujeres, como el caso, por ejemplo, de Diana Quer, eso conforme al Convenio de Estambul es violencia también de género. Y sin embargo, todavía los juzgados de violencia no conocemos de esa violencia fuera de la pareja, pero si se modifica nuestra ley de violencia de género y se adapta al Convenio de Estambul, pues lógicamente nosotros tendremos que conocer no solamente de la violencia de género que se comete en el ámbito de la pareja o expareja, sino también toda la violencia que se comete contra una mujer por el hecho de ser mujer. Evidentemente, eso supone que se va a llevar mucho más asunto a los juzgados de violencia sobre la mujer y vuelvo a insistir, si somos los mismos de la misma manera, pues lógicamente no vamos a tener. Bueno, pues esta es la problemática de los juzgados
Tenemos juzgados exclusivos, tenemos juzgados compatibles que llevan asuntos de violencia y otras materias y juzgados únicos a los que he hecho referencia. Bueno, no me voy a detener sin más porque son menos cuarto y bueno, pues el abordaje lo quería hacer desde esta perspectiva y sobre todo para dejar un turno de intervenciones para que podamos desglosar un poquito qué es la especialización del juzgado como tal y bueno, que me lancéis todas las preguntas que consideréis necesarias, ¿vale? Así que bueno, ya como me habéis dicho menos cuarto, pues a menos cuarto cierro y empezamos el turno de intervenciones. Pues muchísimas gracias, Cira. Muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta reflejada en el chat que, si no me equivoco, hace referencia a cuando comentabas a las personas conocedoras de la situación de violencia. Creo que es a lo que se refiere, a si se les puede hacer legalmente responsables. A ver, vamos a ver, yo creo que el número de asuntos de denuncias por parte del tercero sigue siendo muy bajos. Es decir, los porcentajes de denuncia por parte de familiares o centros asistenciales de denuncias son muy bajos. Tener en cuenta que los centros asistenciales, como los centros de la mujer, pues las profesionales siempre o los profesionales me dicen que ellos están amparados por el secreto profesional y que lógicamente si una víctima no quiere denunciar, pues quién son ellos para formular una denuncia, salvo pues que ellos sean conocedores directos, pues porque imaginaos, la víctima les ha enseñado una grabación, yo tengo un caso que fue así, la propia víctima a las trabajadoras del centro de la mujer, a la psicóloga y a la psicóloga y a la jurídica, a la abogada, les enseña una grabación y en esa grabación pues el tipo refiere amenazas de muerte a esta señora, ¿vale? Ella no quiere denunciar, pero ellas, como han sido testigos, han escuchado esas amenazas y consideran que hay una situación de riesgo, pues formulan un informe que tiene el valor de denuncia y lo remiten al juzgado de violencia sobre la mujer, ¿vale? Lógicamente, bueno, pues en este caso, el recorrido que tiene, pues ese es el mayor problema, que si luego la víctima no quiere declarar, el recorrido que tiene es muy pequeño. ¿Qué pasa? Que a mí me pasó en un caso donde las trabajadoras del centro de la mujer también formularon una denuncia porque la víctima estaba en una situación de riesgo, pero ya no quería denunciar. ¿Qué pasa? Que cuando me mandan el informe, yo mando a declarar a la señora me suplica llorando que por favor no llame al presunto maltratador porque era un tipo con el que ya había dejado de convivir y sabía que si este señor en el momento en que se enterara que había dicho algo o que había movido algo, que las consecuencias iban a ser letales para ella. Y me dijo, de verdad, que es que si esto lo dejamos así no me va a pasar nada, pero como a este señor le llamen a declarar, voy a tener un problema muy serio. Entonces, claro, ellas por un lado, yo las entiendo, se curan en salud, entre comillas, porque saben que hay una situación de riesgo para esa señora, la señora no quiere denunciar y claro, ellas trasladan el problema al juzgado, cuando evidentemente nosotros en ocasiones pues hacemos esa labor, hablar con ella, ver cómo está, en qué situación, decirle que si en algún momento quiere denunciar que estamos aquí, que no se exponga a ninguna situación, llevar a cabo un seguimiento del centro de la mujer a ver cómo va ella y si hay alguna situación novedosa, pero poco más si ella no quiere denunciar ni declarar. Entonces, ¿qué pasará a esa mujer? Pues yo creo que no habría ninguna responsabilidad. Otra cosa es que ellas, pues, la responsabilidad que tiene un ciudadano a pie que en una situación de violencia de género y no formula, no pone en conocimiento, que eso es un deber, el poner en conocimiento un hecho delictivo. Pero eso cuando eres testigo directo de un hecho delictivo. Pero aquí ellas, bueno, no son testigos directos, ellas son por los que le refiere la víctima, ¿no? Entonces, claro, es complicado. Es muy difícil, es muy difícil. Sandra Ramos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Muchas gracias, Cira, ¿eh? Me ha encantado. Yo no sé cómo no has bebido, no has parado, has hecho pam, 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 todo de golpe. Has hecho un sprint. Sí. Yo si te enseñara la letra o la viera mi hijo, que tanto le digo yo que mejore la letra, si viera ahora mi letra de coger apunte, madre mía. Bueno, luego si no, como está grabado, si no lo vuelvo a repetir. Ahí me han quedado cosas para, pero bueno, como vamos a tener más jornadas. Seguro, pues porque las diapositivas no las han movido, es que ha sido toda. Pero bueno, lo tenemos todo grabado, no os preocupéis. Vale, gracias. Pero bueno, que pues si queréis también os puedo hacer llegar el PowerPoint y todo, que yo no tengo ningún problema. Que os lo hago llegar, no, sí. Que no yo ha quedado todo clarísimo. Esto con el tiempo a veces hay cosas que, claro, las apuntas se te olvidan. Sí. Pero me ha parecido muy interesante porque habían cositas que yo, si me he despistado así al día a día, yo soy psicóloga y voy
siguiendo todos los pasitos que puedo, ¿no? De todos los cambios que hay y tal. Lo de la violencia vicaria, por ejemplo, pues tengo esta ley última para leerme, aún no he podido y muchas gracias. Pero encima, bueno, mis dudas vienen más enfocadas desde lo personal, porque yo también hace ahora 4 años que tuve un juicio gordo con el padre de mis hijos y se le puso en prisión 2 años, tuvimos una orden de protección de 5, pero bueno, digo, tuve yo. Sí que es verdad que mi abogada consiguió que no se hicieran visitas en la cárcel, pero sí que se hizo una regulación de un convenio de visitas a partir de que él saliera de prisión. Entonces, en base a esta ley, ¿yo crees que podría hablar con mi abogada e intentar anular esas visitas que ahora mismo están en el punto de encuentro? Están muy coordinadas, pero en base a esta ley, digamos que también a los hijos se les puede evitar verse en estas situaciones de puntos de encuentro y todo eso una vez han salido de prisión y tal. O sea, Vale, mientras dura mi orden de protección o algo así. Vale, voy a abordar un poquito la situación, ¿vale? Bueno, a ver, la reforma se modificó en el año 2021 del artículo 94. ¿Qué dice el artículo 94? Que lo tengo por aquí. Mira, os lo voy a poner para compartir pantalla porque yo creo que además así lo podéis ver, ¿vale? Vale. Mira, a ver, le tengo aquí el artículo 94. Sí, mirad. El 94. Esperar. Espera, modificación. Vale, bueno, si vamos al artículo 94 de la Ley de Violencia de Género, espera, es que del Código Civil, perdón, ¿qué dice? Bueno, pues dice que, ahora lo pongo, ¿vale? Pero bueno, mirad el artículo 94 del Código Civil. Dice que no procederá a la fijación de un régimen de visitas y si existiera se suspenderá, es decir, cuando uno de los progenitores esté incluso en un procedimiento por atentar contra la vida, la integridad física y demás, ¿vale? Pero que el juez podrá, valorando el superior interés del menor, no suspenderlo o fijarlo, ¿vale? Y dice que no se fijará ningún régimen de visitas cuando, en este caso, el progenitor esté cumpliendo pena por violencia de género o esté en situación de prisión preventiva, ¿vale? ¿Qué estaba sucediendo antes de esta reforma? Bueno, pues la primera atrocidad era jueces y juezas que fijaban regímenes de visitas a maltratadores, obligando a las madres a ir a los centros penitenciarios, sino obligando a las madres a personas del entorno de la víctima, los tíos, los abuelos, para que se cumpliera. En otras ocasiones no se hacía, y eso ya era como muy heavy, en prisión, pero sí se fijaba que cuando el padre estuviera en tercer grado penitenciario o estuviera con permisos penitenciarios, pues se hicieran un punto de encuentro. Eso también era una variante que se solía hacer. Con la nueva modificación es inviable. Si el padre está cumpliendo pena por violencia de género o está en situación preventiva por violencia de género, no se puede fijar ningún régimen de visitas. ¿Vale? ¿Cuál es la problemática que tenemos? Pues con esos regímenes de visitas que estaban aprobados antes de esta reforma. Claro. Si se aplica con carácter retroactivo o no. ¿Vale? ¿Qué sucede? Pues que lógicamente yo entiendo que no se puede aplicar a los procedimientos iniciados antes. Pero esto no es un criterio taxativo, porque si entendemos, claro, esa norma lo que intenta es decir, bueno, vamos a revisar cuanto menos esos procedimientos que se acordaron. Y por lo menos si el padre está en prisión preventiva, lo que está sucediendo es que los centros penitenciarios, que eso sí ya he tenido yo algunos asuntos, cuando hay tipos que están en prisión por violencia de género y tienen regímenes de visitas acordados, nos están mandando comunicación para que nos pronunciemos si están suspendidos o no los regímenes de visitas. ¿Vale? Entonces estamos haciendo un incidente urgente donde se valora y lógicamente la ley nos dice que si el padre está cumpliendo pena o está en prisión preventiva por violencia de género, no tiene régimen de visitas. No puede fijarse un régimen de visitas. Claro, el problema es cómo argumentas un padre que ya no está en prisión, que ha estado viendo a sus hijos
anteriormente sin ningún problema, y ahora ¿cómo justificas que el superior interés del menor hace en base a una reforma legislativa que ya no los vea? Porque claro, esto hay que justificarlo. Es decir, si tú tienes un régimen de visitas de hace 5 años, tus hijos han estado viendo a su padre y ahora entra en vigor una reforma de un artículo, tú tendrás que justificar que el superior interés del menor justifica, pero no por un mero artículo, sino porque es necesario suspender el régimen de visita. Entonces el juez te va a decir, bueno señora, ¿y qué ha pasado desde hace 5 años para que usted ahora pida la suspensión del régimen de visitas si se está cumpliendo bien? Ya. Vale, Porque, ya. claro. Entonces, claro, la aplicación retroactiva se puede hacer, pero siempre que haya una causa que justifique que se suspenda lo que hay. Pero si no hay ninguna causa, ¿cómo lo justificas? ¿Por un mero cambio de la ley? Y además entiendo que no podría aplicarse retroactivamente a los procedimientos anteriores, pero bueno, vamos a suponer que sí. ¿Tú cómo justificas si ha estado viendo a los niños hace 5 años bien, que ahora no los vea? ¿En base a qué? Se podría, por ejemplo, esto no pasa con otras leyes, porque claro, hay otras claro. que dicen, nada, retroactivamente para estas personas. Pero es que ten en cuenta que yo creo que el problema no es si se aplica o no con carácter retroactivo, el problema es cómo justificas que el superior interés del menor... Pues porque ahora nos hemos dado cuenta, ahora, y los menores de hace 5 años son los mismos menores de ahora. Claro, pero tú hace 5 años... entre menores? Ahora, otra cosa es que tú digas, pues mira, se está cumpliendo el régimen de visitas, tengo informes de un psicólogo de parte, o un informe del equipo psicosocial o de los puntos de encuentro, donde me dice que con ocasión de este régimen de visitas el niño está sufriendo y tengo que suspenderlo. Vale, pero porque tienes una prueba a la que agarrarte, no solamente por un cambio legislativo. Pero la prueba aquí sería realmente todo lo que ha avalado esta nueva reforma de ley. Sí, pero es un cambio legislativo, no una prueba en tu asunto. Tú puedes decir, oiga, ahora hay un artículo que dice que no se fijará un régimen de visitas y se suspenderá, pero es que el artículo te dice que salvo que valores el superior interés del menor, no tienes por qué suspender. O sea, lo que dice el artículo 94 es que la regla general es que suspenderás. Claro. Pero que valorando el superior interés del menor, puedes no suspender. Entonces tú me puedes presentar y yo te puedo decir, bueno, pues voy a valorar el superior interés del menor. Y el superior interés del menor me dice que, bueno, que este niño desde hace 5 años está relacionando con el progenitor y los informes del punto de encuentro me dicen que está todo ok. ¿Qué superior interés me justifica que le suspenda a este señor ahora el régimen de visitas? Ya. Sí, esa es la cagada para todos los que ahora mismo tenemos. Efectivamente. Ahora, ¿qué pasa con las órdenes de protección? Pues que es estupendo. Porque antes, cuando dictábamos una orden de protección, cuando hay una denuncia y se pide una orden de protección por la víctima, pues fijábamos regímenes ordinarios. Se fijaba una orden de alejamiento a la madre y a los hijos fines de semana alternos, pernocta, bueno, como si no hubiera pasado nada. Y eso era un problema muy serio. Ahora no. Ahora, si no hay nada establecido, no fijamos nada en la orden. O sea, eso de que hacíamos antes de que si no había nada establecido, fines de semana y demás, ahora no. La ley nos dice ahora, la nueva reforma legislativa del artículo de la orden de protección, que si no hay nada establecido, nada se fija. O sea, yo soy una madre que estoy conviviendo con un padre, me agrede, me voy al juzgado, pongo una denuncia, pido una orden de alejamiento y en la orden de alejamiento yo ahora mismo, conforme a la ley, no puedo fijar un régimen de visitas. Tendremos que irnos al procedimiento civil para fijarlo, pero eso es bueno, porque en qué situación estábamos colocando a esas madres que denunciaban un miércoles y el viernes tenían que entregarle el niño al presunto maltratador. Entonces, ahora no hay nada establecido. Yo en la orden no fijo ningún régimen de visita, vaya usted al procedimiento civil y ya lo fijaremos. Pero de momento, claro, eso a las madres, a muchas madres, pues las ha liberado de mucho peso. Pero claro, denunciaban al tipo y el fin de semana le tenían que entregar el niño en el punto de encuentro. Quizás con un incremento de riesgo porque sabían que a lo mejor podía pasar algo para ellas o para sus hijos. Entonces, claro, es muy, muy serio, muy grave, de verdad, muy grave. Yo creo, Cira, que esta ley, esta modificación, esta reforma, está creando un poco víctimas de primera y víctimas de segunda. Efectivamente. Porque las mujeres que hemos denunciado anteriormente a la reforma no tenemos ese derecho
a no ser que hayan pasado cosas gordas con nuestras hijas e hijos, a no ser que nuestras hijas e hijos hayan tenido, por ejemplo, una orden propia de alejamiento porque el padre haya atentado contra ellas o ellos, a no ser que esas criaturas hayan estado manifestando constantemente la negativa y el rechazo con el padre, con lo cual también te arriesgas a ser acusada de SAP. Efectivamente. Sí, sí. Porque Hombre, lo si que tus pasa es que hijos... yo creo que, claro, el problema es que esa facultad antes la teníamos los jueces, pero como el artículo decía, el juez podrá, era facultativo. Entonces, claro, las resoluciones eran muy poquitas, pero cuando ya no lo han puesto con carácter obligatorio, es usted suspenderá. A no ser que el juez motive lo suficiente. Claro, pero antes para suspender tenía que motivar. Y ahora, para no suspender es cuando tiene que motivar. Pero la regla general es la suspensión. Claro, coloca a las madres, yo te entiendo perfectamente, Natalia. Claro, yo no sé si en base a todo eso, instando una modificación de medidas, pero claro, tú tienes que justificar en este momento que el superior interés del menor y que ese señor está en curso en el procedimiento de violencia de género, porque si ya ha cumplido la pena o los asuntos de violencia de género, claro, tú ahora te vas ahora. Tú ahora te vas y te vas con un asunto de violencia de género donde hay una sentencia absolutoria de hace 10 años y 10 asuntos archivados de hace 10 años. Ya no hay asunto de violencia de género en trámite. Y si tienes una sentencia que lo culpabiliza de violencia y tienes una sentencia con orden de alejamiento en vigor. Y luego tienes una no, pasada. Ya pasada. ¿Se han cumplido las penas? Claro. Eso ya no nos sirve. No. Claro, es que lo que le pasa a una gran mayoría de nosotras. Por eso te digo que tenemos víctimas de primera y víctimas de segunda con esta reforma. Lucía. Cierto. Lucía, ábrete el micro, por favor, que no te oímos. Lucía, que no te oímos. Actívate el micro, Lucía, no te oímos. El micro. Lucía, estás muda. Ahora sí. María, ahora. Que nos habíais capado, por si acaso. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Cira. Bueno, ya y a todos los participantes, que está siendo muy interesante. Me cambio un poco a otro tema, pero de lo mismo. ¿Dónde está contemplado la obligatoriedad de que el padre sea conocedor tanto de la escuela como de tu domicilio con el que vives con los menores? O sea, ¿eso es obligatorio o se entiende desde los juzgados que es algo que puede ser hasta completamente loco? A ver, preservar la identidad de las mujeres víctimas de violencia de género yo creo que es un tema serio, ¿vale? A ver, ¿yo cómo lo hago? Pues hay víctimas que no quieren facilitarme su domicilio y lo que hacemos es que me facilitan pues el del centro de la mujer, el de algún familiar para recibir las notificaciones y citaciones, ¿vale? Eso es como lo solemos hacer. Creo que había que arbitrar algún sistema judicial para que toda esta información se cape directamente a nivel informático. Se podría hacer de otra manera, pero que habría que suprimirlo en las declaraciones y ponerlo en un pliego cerrado o alguna forma para que no costara el domicilio, porque es verdad que muchas víctimas es un tema que les preocupa, que no sepan dónde están. ¿Qué pasa? Que por un lado está el derecho a preservar su identidad, sobre todo y su intimidad y su anonimato, porque está en peligro su seguridad, ¿vale? No es caprichoso. Y otra cosa es, a ver, el tema de los menores, ¿no? Claro, si hay un régimen de visitas acordado, pues lógicamente, si se hace un punto de encuentro, se supone que el padre puede entender o comprender que va a ser el de la localidad donde está viviendo la madre. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hasta qué punto el padre tiene la obligación de tener información de dónde acude el niño al centro escolar y de tener una información que son cuestiones que afectan al ejercicio de la patria potestad de ambos progenitores. Pues yo eso creo que se tendría que solucionar que las víctimas de violencia de género solicitaran el ejercicio exclusivo de la patria potestad, para que todas las cuestiones relativas a la matriculación, tratamientos médicos,
las tomara esas decisiones la madre sin consentimiento del padre, para que luego el padre no pueda decir que no se le ha autorizado ni se le ha dado nada. Eso estaba pasando con el tema de las intervenciones psicológicas. Sabéis que muchas madres pues tenían el problema de que el progenitor se negaba a que los menores recibieran asistencia psicológica. Como era una cuestión que afectaba al ejercicio de la patria potestad, se requería el consentimiento del otro progenitor o, en su defecto, autorización del juzgado. Eso se ha modificado. Se modificó por el Real Decreto Ley para implementar medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género y se ha vuelto a modificar en el año 2021. Y dice que cuando la madre esté recibiendo asistencia psicológica en un centro por víctima de violencia de género, no necesita autorización para que sus hijos e hijas se sometan a esa intervención psicológica, ¿vale? Pese a que era una cuestión que afecta al ejercicio de la patria potestad. A ver, yo en principio, cuando a mí me empiezan a decir que en los juicios civiles que no saben dónde va el niño al centro escolar y demás, pues claro, se nos plantea un problema, porque bueno, normalmente si hay régimen de visitas, el padre le pregunta al niño y sabe a qué colegio va. Eso yo creo que está suficientemente claro, ¿no? El problema es cuando no hay ningún régimen de visitas y no hay nada establecido, ¿no? Y, a ver, normalmente ahí yo creo que lo interesante no es tanto que el padre sepa a qué centro escolar va el niño, sino que el centro escolar sepa si la madre es víctima de violencia de género y se puede generar alguna situación, porque eso sí es un problema. Entonces, yo a mí me han llamado algunas veces de algún centro escolar y me han comunicado que efectivamente pues, que se plantea algún problema. Entonces, he dicho, bueno, pues si las víctimas les han hecho comunicado que son víctimas de violencia de género y este señor tiene una orden de alejamiento, si usted ve que este señor se acerca al centro escolar, que es un lugar frecuentado por la madre, pues tendrá que ponerlo en conocimiento de la policía, porque este señor a la madre no se puede acercar, ni al lugar donde se encuentre la madre, aunque no tenga orden de alejamiento respecto del menor, ¿vale? Pero evidentemente por riesgo, si este señor no tiene ningún régimen de visita respecto del niño, no tiene por qué acercarse al centro escolar. Yo creo que hay argumentos suficientes para ponerlo en conocimiento de la policía. Oiga, este señor no tiene ninguna orden, no tiene ningún régimen de visitas porque no se le ha concedido por un juez, porque es un maltratador por violencia de género, y esta señora viene a traer al niño todos los días al colegio y tiene una orden de alejamiento. Este señor en el centro escolar no puede estar. Y por lo menos que los centros escolares lo sepan, para proteger un poco la seguridad de las madres. Pues es que entonces, ¿hasta qué punto se les puede impedir que tengan esa información? Pues yo creo que no. O sea, se les puede impedir, si se atribuye el ejercicio exclusivo de la patria potestad, que todas las decisiones del menor las tome la madre. Pero es que al final tampoco, es decir, tampoco podemos, el conocer o tener información respecto de su hijo, pues no lo sé. Yo creo que no se puede suprimir esa información que puede obtener por terceros, por terceros, pues yendo al pediatra del niño o no lo sé, es que yo no sé si no se le puede negar esa información. Otra cosa es que cuando él hace esas conductas ponga en riesgo a la madre o al niño. Eso sí, pero... Claro, bueno, mi caso es un poquito particular porque como es de un hombre que vive fuera de España, entonces, claro, no ha ejercido lo de la patria potestad durante estos 3 años, y también hablamos de una niña muy pequeña en la que todavía no le puede comunicar el nombre, por ejemplo, del colegio. Claro. Y que prácticamente no conoce al progenitor. Él tiene un régimen de visitas establecido, porque si no tiene régimen de visitas, pues te va a dar igual. Desgraciadamente sí, porque el procedimiento de violencia se cursa en otro país que va muchísimo más lento. De hecho, lo tengo ahora en mayo. Lo bueno es que han incluido que también ha ejerciendo violencia sobre la menor, porque al estar presente. Bueno. O sea, que dentro de lo que cabe... que yo a ver, pues tú lo vas a tener fácil, porque seguramente adopten una resolución para que no tenga contacto con la niña, con lo cual tú estupendamente, porque si este señor no tiene ningún régimen de visitas, no tiene derecho y a ti te regulen el ejercicio exclusivo de la patria. Otra cosa es que le priven de la patria potestad. Porque claro, ya si es una privación de la patria potestad, este señor no tiene derecho a saber nada de esa niña, pero tiene que estar privado de la patria potestad. Pero eso lo decide penal, es decir... lo decide el juzgado de familia, el civil. Claro, es que nosotros... Por ejemplo, yo he privado... Ha habido procesos de privación de patria potestad, por ejemplo, se me ocurre un caso de un padre que era un maltratador a la madre y también al niño, pero con un abuso sexual al niño, se llevó todo aquí en el juzgado de violencia. Y ahí le privamos de la patria potestad. O sea, no tenía ningún derecho sobre el niño. Bueno, es más, se le privó de la patria potestad y le quitamos como padre de la inscripción de nacimiento. O sea, es una privación total de patria potestad.
Ese señor no tiene ni contacto, ni comunicación, ni nada con esa criatura, pero eso es distinto, es una privación absoluta. Ese señor no figura como padre y no tiene derecho a tener ninguna información respecto del hijo. Pero aquí es distinto, aquí es que te atribuyen el ejercicio de la patria potestad, es decir, que las cuestiones prácticas, pues matricular a la niña en un centro escolar, llevarla al médico, si hace falta una operación, las puedas tomar tú. Porque lógicamente ese señor pero eso te lo tiene que conceder un juez también, el ejercicio exclusivo de la patria potestad. Claro, es que no lo solicitamos porque está como muy mal visto. Es decir, ya a partir de ir a un civil pidiendo eso es como, bueno, te meten un No, pues saco. yo he tenido No madres sé. que han pedido hasta incluso la privación de la patria potestad. Pues Y es verdad no, que es no una sé. medida muy radical, pero el ejercicio exclusivo sí. Y cuando viene a lo mejor que hay orden de alejamiento, dicen, a ver, yo no me puedo comunicar con este señor, ¿cómo le voy a pedir autorización para llevar al niño a un psicólogo? ¿No? Y se les atribuye el ejercicio exclusivo de la patria potestad, porque con este señor no pueden tener comunicación, hay una orden de alejamiento, es que está más que justificado. Vamos, yo Vale, creo que está más que justificado. vale, vale, vale. Muchas Bueno, gracias, gracias. Lucía. Somos más, quiero hacer una pregunta. Sí, sí. A ver, Sira, te comento. Cuando faltan tantos juzgados especializados, Sí. ¿cómo se come que hace unos meses el Consejo General del Poder Judicial en Aragón quisiera suspender 3 juzgados especializados de 3 partidos judiciales y traer los casos a Zaragoza, cuando por nuestra extensión territorial hay mujeres que se tendrían que hacer más de 2 horas en coche de su lugar al juzgado, del juzgado allí, y todas las veces que sean necesarias en la instrucción? Afortunadamente Eso, se ha parado, pero eso ha estado sí. encima de la mesa. Y a las que tuvieran coche y las que tuvieran Claro. la posibilidad de desplazarse en un vehículo privado, no cuentes ya A ver, autobuses. eso es lo que se llama la comarcalización de los juzgados, ¿vale? Eso es una posibilidad que está contemplada en la ley, ¿vale? Eso es lo que va a pasar con el juzgado de nueva creación de Toledo. Va a llevar Toledo capital y Illescas, que está a unos 30 kilómetros, y Orgaz, que está a otros 30 kilómetros, ¿vale? A ver, ¿cuál es el problema? A ver, yo no quiero ser... A ver, vamos a ver, todo esto con cautela, porque claro, hasta que no lo veamos en la práctica, no sabemos lo que puede pasar. Primero, esas víctimas no tienen por qué acudir a esas sedes, se puede hacer a través de videoconferencia, incluso no sé si sabéis que hay una enmienda del grupo parlamentario del PSOE para reformar la ley de enjuiciamiento criminal para que las víctimas de violencia de género puedan declarar incluso en los centros asistenciales. Sí. Una mujer va al centro de la mujer y puede hacer allí su declaración, ¿vale? A ver, yo vuelvo a insistir, lo ideal sería que la víctima se trasladara a un juzgado especializado próximo a su domicilio y que se hiciera así. Pero ¿qué pasa? Que en ocasiones son juzgados que están próximos a su domicilio pero no están especializados. Yo mi pregunta es, quizás esa víctima no prefiere que se haga por videoconferencia o trasladarse, si le dan medios económicos, que se haga un convenio con los respectivos ayuntamientos para que trasladen a esas víctimas gratuitamente un taxista, que en muchos sitios no se hace. Porque aquí todavía en Albacete todavía estamos con eso, con que haya un convenio con los ayuntamientos para que trasladen a las víctimas. Una víctima la pones un vehículo privado para que tampoco, pero claro, van a decir que claro, que se hay que trasladar a todas las víctimas de no sé dónde a tal, pues ya que para qué tenemos más. Pero bueno, vamos a suponer que los juzgados donde están ellas se habiliten salas de videoconferencia, ¿no? Para que ellas puedan declarar en esos juzgados sin tener que trasladarse. ¿Qué pasa? Que eso se puede hacer hasta un determinado momento, porque cuando haya que hacer el informe psicosocial de esos niños y esas niñas, pues seguramente tengan que trasladarse a la sede del juzgado, ¿vale? Entonces, si la idea era acercar el juzgado a la víctima, lo que se está haciendo con estas medidas es apartar el juzgado de la víctima. Entonces, yo para mí creo que esto es un error. Lo que hay que hacer es esos juzgados que hay mixtos, dejarlos exclusivamente, con competencias exclusivas. Y si los partidos judiciales hay que volverlos a reorganizar, porque a lo mejor no justifica que haya un juzgado en no sé dónde y en otro haya 3, bueno, pues habrá que modificar toda la planta judicial para ver las necesidades de los juzgados. Pero claro, comarcalizar, pues es un riesgo que preocupa y mucho. Si tuviéramos medios, habrá que preguntar luego a muchas víctimas si prefieren hacerlo por videoconferencia
o prefieren estar cara a cara ante el juez. Porque yo, entre nosotras, yo prefiero tener una víctima delante. Yo prefiero tener una víctima delante porque me permite interactuar de forma directa. La videoconferencia a veces no se oye. Se tiene que entrevistar primero con el abogado que está aquí en una cámara. No se escucha, no tienes ese lenguaje no verbal de gestos que yo interpreto de forma directa porque las tengo muy próximas, ¿no? O sea, yo si puedo generar ese clima de confianza con la víctima es porque tengo una proximidad física con ellas. Claro, si a mí me quitas esa proximidad, yo lo sé porque hago muchas videoconferencias en ocasiones, pero porque la víctima está en otros lugares y no se puede desplazar. Pero claro, es cierto que eso resta mucha espontaneidad a la declaración. Claro, esto pues yo tampoco lo veo, sinceramente, no lo veo. O no lo veo de esta manera. ¿A que articulan otros sistemas? Pues no lo sé, que haya salas de videoconferencia a los juegos de su residencia para que se conecten al juzgado de violencia, que van a tener taxistas a disposición para que las trasladen sin ningún problema. Pero claro, estas mujeres tienen unas necesidades a veces que las vemos todos los días. Tienen que ir a la universidad por los niños al colegio, no tiene quien se las recoja, claro. Es que, a ver, yo, como siempre digo, tenemos tanto dinero del Pacto de Estado, pues que narices, pues que saquen el dinero del Pacto de Estado para poner en los ayuntamientos que una mujer sea víctima y que se la pueda trasladar rápidamente. Porque aquí hemos tenido mujeres que las hemos dado para el autobús porque no tenían cómo volverse. Y esto sigue todavía sin afrontarse. Uno porque son del ayuntamiento, otro porque es competencia de no sé quién, otro no sé qué. Pues aquí estamos igual. Y esto es un tema que llevamos reivindicando desde Albacete años, pero años, ¿eh? Y estamos en el mismo punto. Yo creo que no es la solución. Creo que lo que hay que hacer es crear más juzgados especializados, porque además la avalancha de asuntos que van a venir va a ser gorda. Pero claro, comarcalizar para que esas víctimas las vayas poniendo más obstáculos para acudir al sistema judicial, pues al final es un obstáculo y la víctima dice, mire, pues si tengo que ir a declarar y cogerme un taxi o que me lleve mi vecino, pues mire, casi mejor que no, prefiero no denunciar. Hombre, aquí la directora general de Justicia del Gobierno de Aragón hizo un buen informe, también nosotras lo apoyamos y al final eso se ha parado, pero eso está sobre la mesa. Claro, pues menos mal. Pues menos mal. Porque vamos, ¿en qué situación lo pones que esta gente no, mira, como si esto fuera tan sencillo? Pues que no es tan sencillo. Además, tú imagínate eso, una víctima que hay que trasladarla así. Pues sí, empezamos tarde los jugadores de violencia, que empezamos a veces a las 11 de la mañana y nos dan aquí las 5 de la tarde, que ya les digo, vayas a buscar al niño y venga a las 4, le da de comer al niño, les da tiempo a dar de comer al niño y venir después de comer. Hombre, porque entre que pasa el fiscal, todo esto es un trámite muy lento. Ahora tenlas a 80 kilómetros de su casa. No sé, esto no son soluciones, a mí tampoco me las parece, vamos, y afortunadamente menos mal que se ha parado. Pues mira, yo lo celebro que se haya parado. Nosotras también, porque como tú bien dices, ese dinero del Pacto de Estado, pues que se utilice y se utilice bien y podamos adelantar y avanzar para bien en el tema de solucionar y dar soluciones a la violencia. No parchear, son parches. Claro, estamos echándole, sí, tiritas mal puestas. Sandra, no sé si nos da tiempo a algo más. Tere. Si queréis alguna pregunta, lo que queráis, que conmigo no tengáis ningún problema, lo que queráis. Última pregunta, Sandra. Venga, Sandra, la última. Vale. Lo que queráis. Yo quería saber cómo se puede solventar estos problemas en los que, porque ya has comentado sobre el convenio de Estambul, que la violencia de género estaba considerada también como toda la violencia que se ejercía de un hombre a una mujer, aunque no fueran pareja o expareja, sino que se entendiese que había una relación afectiva. Me parece que también he leído yo, que eso ya lo ponían desde la ley 2004. Nuestra ley de violencia de género se limita al ámbito de la pareja o expareja o con una relación afectiva. Vale. Pero no si es fuera. Y el convenio de Estambul dice que toda violencia que se comete contra una mujer por el hecho de ser mujer, pues en el caso de Diana Quer, ¿por qué la mataron? ¿Por qué la violaron? Porque era una mujer. Es un delito que se comete por la condición de mujer, como ocurre con las violaciones y con los asesinatos después de esas violaciones. No había relación entre el agresor y la víctima. El convenio de Estambul dice que eso es violencia de género. Vale. Pero nuestra ley
interna no. Vale, nosotros en la ley interna nuestra entonces esto no se contempla, o sea, lo que es una relación afectiva sí, pero ¿cómo se mide que es una relación efectiva? Porque yo me ha venido un caso hace nada Claro, pues y mira, llevaban espera. 2 meses con citas, quedando, diciéndose que se querían, que se quería ir a vivir juntos, tener una descendencia con esa persona, era un hombre extranjero, estaba casado con otra mujer española, pero este decía que esa relación era solo por papeles. Y que a esta chica la quería y él quería mudarse y todo a vivir con ella, compartir con sus hijos, que ya tiene hijos, una vida y tener más descendencia porque la quería muchísimo, porque es que le encantaba, llevaba 2 meses o 3 conociéndose. Habían mantenido una relación sexual y en esta segunda relación sexual la viola y ella denuncia. Y la preguntan que si eran pareja o no eran pareja. Y ella pues tenía dudas porque realmente pareja ella aún no lo veía como pareja porque había sufrido violencia de género y realmente ella estaba midiendo esa relación afectiva en esos momentos. A ver, la ley habla de análoga relación de afectividad aún sin convivencia. Mira, lo voy a mirar aquí. Sí. La ley habla de esto, análoga relación de afectividad. No habla de que tienen que ser pareja ni novio en el sentido estricto. Habla de afectividad. Y es cierto que hay veces que ellos lo niegan y ellas dicen que sí ha habido relación afectiva. Claro, es que estos son conceptos que no son categóricos. No se puede medir ahora mismo cómo Efectivamente, no se puede medir. Tenemos que ir viendo en función de las necesidades y las circunstancias de cada uno. Entonces, por ejemplo, hemos tenido casos ya que se llaman las ciberrelaciones. O sea, sí, un momentito, sí, adelante. Ah, vale, no era la limpiar. A ver, hemos tenido casos donde ni siquiera ha habido relación sexual, o sea, es una relación que se han conocido a través de internet, ni siquiera han tenido un encuentro físico, o sea, es una ciberrelación, pero sin encuentro físico. Pero ellos dicen que hay relación afectiva. Y estamos conociendo de eso, porque estos son conceptos que están sometidos a la realidad social. A ver, cuando se empieza a hablar de análoga relación de afectividad, la jurisprudencia inicialmente era como una relación de noviazgo, con un proyecto común, pero es que eso ha ido evolucionando porque las propias relaciones van evolucionando. Que además de que hace una relación, una persona cuando encima sufre una violación a nivel psicológico, esta persona lo que intenta es distanciarse. Con lo cual, si tú a una víctima de estas circunstancias le preguntas, ¿era tu pareja el que te ha violado? Teniendo tus hijos, habiendo sufrido violencia de género con el padre de tus hijos, habiéndote distanciado, estando en una situación psicológica en plan de distanciamiento emocional total de los hombres, que estás iniciando una relación con miedos, con dudas, no sé qué, de repente te violan y un juez para estimar si eso es un caso de violencia de género o no, te pregunta directamente como víctima que si era tu pareja, tú lo primero que haces es decir, no, o sea, no quiero otra pareja, ¿no? O sea, es como, creo que estas preguntas tampoco deberían de quedar a la orden. A ver, yo lo único que les pregunto es si ha habido una relación afectiva, porque la jurisprudencia ha dicho que las relaciones de amistad con encuentros sexuales no son relación de afectividad. O sea, si tú tienes un follamigo, entre comillas, eso no es una relación de afectividad. Hostia, pues si es una relación de una prostituta por dinero, tampoco es una relación de afectividad. Ahora, si es una relación extramatrimonial, ha dicho la jurisprudencia que sí, siempre que haya una relación afectiva, tú puedes estar casado con otra persona y mantener un vínculo afectivo con otra. Eso sí. Sí. Pero que esto no está sometido a blanco y negro, que estas son interpretaciones y valorando las circunstancias del caso. Pero la ley, y esto lo ha dicho luego las numerosas sentencias, habla de que el punto es la afectividad. Ese es el punto. Complicado, ¿no? El valorar entiendo que será pues valorar como tiene que ser, de hecho, ¿no? Valorar cada caso. En sí, ¿no? Y no se podrá generalizar en estos casos, entiendo, ¿no? Cira, muchísimas, claro, hay que valorar cada uno en sí mismo. En derecho no hay reglas, nunca hay reglas a priorísticas. Y luego es que esta coletilla, bueno, es que esto ha suscitado, mirar qué se entiende por relacionar, bueno, es que esto genera muchísimo debate, me lo tenía aquí en las diapositivas, pero bueno, por tiempo no da tiempo, pero que esto ha generado muchísimos debates, o sea, que esto no es algo que digamos, esto es así y ya está, y aquí tenemos una regla que es A, B y C y ya está.
Y ni es 2 más 2, claro, y menos en relaciones afectivas, es complicado. Cira, muchísimas gracias otra vez. Nada, pues nada. Y seguramente el año que viene otra. Pues hombre, que sean las terceras, pero eso sí, presencial. Vamos a ver para qué nos da la vida, que está la cosa muy chucha. ¿Vale? Que yo quiero ir a veros allí y estar allí personalmente. Pero y bueno, nosotras de verdad que sí, que vengas. Manera es una manera también de estar aquí. Bueno, ya he visto en el programa que tenéis más intervenciones, que bueno, que he sido, o sea, que bueno, que esto va creciendo y eso es importante. Poco a poco lo que intentamos, bueno, es seguir haciéndolas, no parar y poder seguir, que es importante. Y lo que necesitéis y yo os pueda ayudar en lo que sea, pues aquí estoy para lo que necesitáis.